Muchas gracias. Muy buenas tardes con todas y todos. Es un gusto darles la bienvenida a la conferencia titulada El reto del docente universitario frente a la inteligencia artificial, a cargo del doctor Seiji Isotani. Permítame presentarlo. El doctor Isotani es profesor visitante en la Escuela de Posgrado en Educación de la Universidad de Harvard y profesor de Informática y Tecnología del Aprendizaje en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Tiene un doctorado en Ingeniería de la Información de la Universidad de Osaka, Japón, y fue investigador postdoctoral en la Universidad Carnegie Mellon. Durante los 15 últimos años, el doctor Isotani ha dedicado su carrera de investigación al avance de la ciencia sobre cómo las personas aprenden con tecnologías educativas interactivas e inteligentes y cómo garantizar que cada estudiante pueda desarrollar aprendizajes significativos. Es ampliamente reconocido por su trabajo en los campos de gamificación en educación, sistemas inteligentes de tutoría e inteligencia artificial en educación. Al final de la presentación tendremos unos minutos para una ronda de preguntas, por lo que pueden tomar nota para realizarlas al final. Siéntanse en la libertad de hacer sus preguntas oralmente en idioma español, con toda confianza, porque el profesor Isotani puede entender muy bien el idioma. Más bien la presentación de él va a ser en portugués, por eso es que estamos haciendo uso de los audífonos en caso necesiten la traducción al español. Bien, entonces con ustedes les dejo al doctor Seiji Isotani. Buenas tardes, buenas noches a todos. Enquanto no hay acá para cambiar las diapositivas, voy a estar acá. Entonces es un gran honor y felicidad estar acá en la Católica. Quiero agradecer a Patricia, que ha salido para resolver algunos problemas, a Carol, a todos los del PUC de Perú. Es una gran felicidad y es un tema muy interesante para que nosotros podamos conversar y construir en forma conjunta. Es importante recordar que en el área de tecnología y inteligencia artificial, esta es un área muy grande, con varias posibilidades, y entonces solo vamos a hablar de un pequeño pedazo. Ayer hemos hablado, ¿no? Nosotros ayer hemos visto una parte de inteligencia artificial que ha sido relacionado a mineración de datos, deep learning y otras áreas de inteligencia artificial. Hoy vamos a mirar un poco por la Internet de las cosas. Entonces vamos a ver, la primera pregunta que siempre hacemos es ¿qué cosa es la Internet de las cosas? Entonces he traído una definición acá y si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario también pueden levantar la mano, ¿no? Es bueno, si ustedes quieren preguntar y hablar, es siempre importante también. Entonces, ¿cómo podemos definir un objeto inteligente? Del mismo modo como nosotros tenemos una identidad, un objeto inteligente también tiene una identidad. Entonces es un objeto que existe en el mundo y que puedes definir, ¿no? ¿Cuál es este objeto? Otra cosa de este objeto que define este objeto es que él consigue entender o detectar informaciones del mundo. Entonces tiene sensibilidad, o sea, tiene sensores para recoger información. Diferentes tipos de informaciones para diferentes objetos inteligentes. Otro punto es la habilidad de poder estar en el mundo. Tienes estos dispositivos inteligentes a donde puedes estar dentro de un pequeño mundo como adentro de un mundo más grande y está conectado en los dos. Otro punto importante también es la habilidad de la toma de decisiones. Como es un objeto inteligente, él consigue tener la información, pensar sobre esta información y realizar una toma de decisiones.
E por último, esse objeto está conectado com outros objetos. Esse objeto inteligente está dentro de um ecossistema, que interage com outros objetos inteligentes. Então, se pensamos concretamente, tu celular pode estar conectado dentro desta rede. Ele tem uma identidade, é único e tem sensores para captar informação. O celular pode realizar toma de decisões e também ele pode fazer parte deste mundo, ter ações dentro deste mundo. Então, tu celular pode ser um objeto inteligente, pero esto no significa que sea un objeto inteligente en este momento en que estás utilizando ahora, ¿no? Cuando no está conectado a esta red de objetos inteligentes. ¿Está bien? Entonces, para nosotros es la definición de un objeto inteligente. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando nosotros pensamos en tecnología de educación inteligente, nosotros necesitamos pensar que nosotros tenemos tecnologías como nosotros conocemos en este momento, sistemas de gerenciamiento de aprendizados, o LMS, tenemos sus sistemas tutores de inteligentes, e também temos a oportunidade de utilizar sensores inteligentes para que nós podamos ter melhores decisões pedagógicas. Então, quando nós pensamos em inteligência artificial, estamos pensando em como podemos recorrer os melhores tipos de dados para ter boas decisões. Perfeito. Então, vamos pensar um pouquinho também. Então, falando um pouco de como ha sido ou como é a evolução desta conexão de objetos inteligentes durante o tempo. Então, podemos ver que em 2003 nós tínhamos 6 mil milhões de pessoas e 500 milhões de objetos conectados. Chegando a 2010, nós temos mais objetos conectados que pessoas. Então, vamos a ter quase 7 bilhões de pessoas e quase 12,5 mil milhões de objetos conectados. Em 2015 temos 25 mil milhões, em 2020 50 mil milhões. Então temos 7 dispositivos conectados por pessoa. Então, se nós pensamos em refrigeradoras inteligentes, em los sensores que estão em nossas casas, as câmeras que estão acá em esta sala, todas estão conectadas à internet e a hora que elas estão sendo utilizadas, elas são objetos inteligentes que estão conectados. Perfeito. E como que a gente pensa? E como nós podemos pensar este tipo de tecnologia em la classe, em sala de aula, em aula? Então temos alguns exemplos para poder entender um pouco da utilização desta tecnologia. O uso mais comum o mais comum é utilizar estes sensores para dentro de uma aula inteligente que está conectada com os sensores, nós poder ter as informações que são importantes e ter então melhores decisões, decisões de gestão ou decisões pedagógicas. Então, a partir de um conjunto de dados, nós podemos ter uma toma de decisões melhor. Assim como outra política pública, nós necessitamos sempre de dados para ter boas decisões. Agora a gente pode também utilizar. Agora também podemos utilizar de forma inadequada estes sensores. Então a gente pode coletar dados. Podemos ter dados que não necessariamente podem permitir que nós podamos ter melhores decisões. Então isso pode acontecer também. Isso também pode suceder. Então vamos pensar aqui. Então vamos a pensar um pouco em o tema desta charla. A
que Pati ha pedido para que yo hablara. Entonces, ¿cuál es la función del docente frente al uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías que están relacionadas con la inteligencia artificial? Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis? Mirando para la literatura, nuestra hipótesis es que la mayoría de los trabajadores, de los trabajos, están relacionados con tecnologías y no en profesores, y no en los maestros. Esa es nuestra hipótesis. Entonces, ¿qué vamos a intentar hacer? Vamos a mirar a literatura para poder ver si realmente esa hipótesis está bien. Pensar si esta hipótesis, si ella es verdadera, cómo nosotros podemos ver cuál es la función de los maestros, entender sus necesidades, para que entonces nosotros podamos utilizar de forma adecuada las tecnologías. ¿Está bien? ¿Todo bien hasta acá? Perfecto. Opa, melhor. Ah, que bom. Bueno, mejor, entonces ahora puedo caminar un poco. Puxa. Pronto, tá bom? ¿Está bien? Perfeito. ¿Todo bien? Bueno. Entonces, la mayoría de los estudios que nosotros tenemos, la gran parte que nosotros hemos visto, estos estudios miraba para tecnología de información, comunicación, automatización del aprendizaje, redes de sensores, computación en la nube y diferentes tipos de hardware. Entonces, estos trabajos de revisión de la literatura están relacionados en gran parte a esta visa, mira la tecnología y no a las personas. Entonces, otra limitación que nosotros tenemos es que las necesidades de los profesores no están siendo miradas, ¿no? Y entonces la pregunta que nosotros hacemos es ¿cómo vamos a utilizar estas tecnologías de forma adecuada si nosotros no sabemos cuáles son las necesidades de los profesores, de los maestros? Entonces, si pensamos en otras áreas, por ejemplo, en el área de física, entonces quieres mirar el espacio, ¿no? Creas tecnología aquí para poder mirar el espacio, ¿no? De una forma mejor, más precisa. En el área de medicina tenemos tecnologías que nos ayudan a tener nuevas prácticas más eficientes para de esta forma mejorar la calidad de para, por ejemplo, la retirada de un tumor, de un cáncer. Bueno, y en el área de los profesores, si nosotros no sabemos qué cosa el profesor quiere, nosotros no vamos a poder imaginar y crear tecnologías para ayudar a los maestros para resolver sus problemas. Entonces nosotros necesitamos pensar esto. Entonces ustedes pueden pensar, bueno, yo trabajo con el área de educación, entonces debo pensar cuáles son mis necesidades y cómo la tecnología podría ayudarme. Entonces, el objetivo de este trabajo, de este estudio, es un trabajo que seguimos trabajando en él, que estamos desarrollando, empezamos desde el 2020, hace 3 años que estamos trabajando en estos puntos, y uno de los puntos es nosotros hemos conseguido identificar cuáles son los objetos inteligentes y tecnologías inteligentes que hay disponibles, que ya están siendo utilizadas. Entonces nosotros vemos un mapeo sistemático para identificar cuáles son las tecnologías que tenemos ahora, cuáles son los objetos inteligentes y sus aplicaciones. El segundo punto es investigar las necesidades de los profesores durante su práctica didáctica. Y nosotros podemos ver esto a través de entrevistas y análisis temáticos. Entonces tenemos informaciones e identificamos cuáles son las características y necesidades del profesor, para después intentar hacer una relación entre lo que hay de tecnología, cuáles son las necesidades de los profesores
construir algo que sea realmente importante para los maestros, para que puedan utilizar en su práctica diaria. Fez sentido? ¿Está bien? ¿Todo bien? Eu vou ir trabalhar com vocês. Entonces voy a ponto a ponto. Y vamos a ver los objetivos uno a uno. Então vamos lá. A ideia do mapeamento sistemático. Mapeo sistemático, el objetivo es poder contestar a estas preguntas. ¿Qué información se está recopilando? Y cuáles son los objetivos al recopilar esta información. O sea, identificar la tecnología. Y entonces nosotros hemos un mapeo sistemático. Es una revisión sistemática de la literatura y hemos identificado 8.000 trabajos importantes. Después resumo. Después tenemos el resumo y análisis de los textos. Hemos quedado con 5.000. Y después hemos leído completamente 304 artículos. Y hemos identificado que 138 eran importantes para nuestro trabajo. Entonces hemos utilizado estos 138. Beleza. E aí só para a gente ter uma ideia, entonces podemos ver acá el conjunto de los trabajos de China y que esses artigos. Trabajos de China que han revisado estos artículos. Perfeito. Tá vendo? E a gente consegue começar a entender, por podemos exemplo, ver que quais são os elementos ou objetos inteligentes que são utilizados no sentido de equipamento. Primeiro, com relação aos equipos, temos câmeras, mais ou menos 23%. 23%. Tem os equipamentos. Temos os equipos. Aqueles Apple Watch, Samsung ou Samsung. São equipamentos vestíveis. São equipos vestíveis, ou seja, os headsets. Wristbands. Então, em torno de 8%. Temos 8%. E a gente tem vários outros sensores. Temos outros sensores, que é a parte mais grande. Por exemplo, no seu celular você tem em tu celular tem sensores, por exemplo, o giroscópio é um sensor. Além dele tem vários Además de esto, tienes outros. E nós podemos darnos conta acá que está relacionado com nossa hipótese, que o professor não se mira o professor com carinho. Então, hemos visto que 84 está relacionado com estudantes, 44 ambiente e só 10% relacionado com o professor. Então, tem alguma coisa estranha, né? Sim, então há algo raro, não? Supostamente o professor porque o professor deveria ser alguém importante nessa alguém aula. Importante em aula. Ou não? Ou não é importante. Sim, todo mundo assim. Claro, o professor é o mais importante. Perfeito. Então só a gente dar uma olhada. Então, podemos ver nos objetos, entender eles um pouquinho mais. Ver os objetos e poder entendê-los então, pouco mais. Por exemplo, dos objetos vestíveis, além desses que eu mencionei, además de lo que hemos visto, los wearables, temos os eletroencefalogramas que são utilizados. E aí a gente tenta identificar. E nós temos que identificar que tipo de informação está sendo coletada. Estamos recopilando atividades, contexto, funções corporais. Quais são os objetivos? E quais são os objetivos? Do ponto de vista do estudante, por parte do estudante, obter o nível de estresse e concentração, não? Com o IG. A gente tem que identificar o estado emocional. Temos que identificar o estado emocional e outros pontos acá, não? Mirando os estudantes. E com relação aos professores, e com relação aos maestros, nós temos gravação automática de classe e registro de comportamento. Então, nesse contexto, então, dentro deste contexto, de los objetos inteligentes que são utilizados relacionados a wearables, nós temos
algo que aplica para os maestros. Também podemos mirar com relação às câmeras. Os trabalhos utilizam bastante essas câmeras de segurança e as câmeras de dispositivos móveis. Por exemplo, câmera de segurança, por exemplo, esta que está aí, mira. Não, aí é uma câmera de segurança que nos está mirando. A gente pode verificar tanto então podemos ver com relação ao ponto de vista do meio ambiente, por exemplo, identificar podemos acá identificar padrões de uso, automatização de sala de aula, ahorro, saving energy, perfeito, ahorro de energia. Foco nos estudantes. Temos acá, não, com relação ao foco em estudantes, com a câmera podemos identificar o nível de participação, fraude acadêmica, podemos prevenir. E também temos relacionado com o professor, que é a gestão e avaliação da enseñança, evaluar o comportamento do professor, oferecer uma revisão da prática, ou seja, ter a gravação. Então a gente tem algumas oportunidades. Então nós temos acá algumas oportunidades relacionadas com o professor, com os maestros. A maior parte que são os sensores. Então como vamos com relação aos sensores, por exemplo, isso aqui são podemos ver, esses são sensores ópticos e de luz. E aí a gente tem os vários tipos. Então acá temos vários tipos de detecção. Por exemplo, fingerprints. Temos fingerprints do corpo humano. Do corpo humano, luz, iluminação e assim por iluminação, para verificar contexto, para poder ver em contexto, informação básica e ocupação interna, espaço interno. Não tem nada relacionado. E acá podemos ver que isso não está nada relacionado com o professor, não? E aí tem algumas coisas relacionadas. Claro, acá temos pontos relacionados com alunos. E a gente pode olhar também. Então podemos ver que a parte de esta parte de este ponto, como posso dizer? Entender como é que está o ambiente. Entender como está o ambiente. Então, de novo aqui, a gente não tem nada. Acá não temos nada relacionado com os maestros. Então, esse microclima aqui. Então, temos microclima, significa que as tecnologias e objetos inteligentes que permitem melhorar a qualidade do ambiente. Necessidade de vontade segundo a necessidade com relacionado ao professor, isso não é sido estudado. Gases, né? O outro ponto são gases. Aqui é temperatura. Gases não, temperatura, desculpa. Então temos temperatura, temos microclima, acá não há nenhum estudo para o professor. E o último de gases, que detecta vários tipos de gases disponíveis para poder entender como isso pode mas não o professor. afectar o aluno, mas não o professor. Pero lo que vemos es que la gran parte de los trabajos, 60% de los artículos, ellos no miran los maestros. Os outros também são dessa forma. E os outros também, os outros trabalhos são iguais. Mas por que é importante? Então, por que é importante mirar os maestros? Eu vou dar alguns exemplos. Vou dizer alguns exemplos de utilização, não só para o professor, mas também para poder entender a importância de este tipo de tecnologia. Então, nós podemos ver que nesse trabalho aqui, uno de los trabajos que hemos visto en la revisión que hemos hecho de los artículos, que podemos tener que utilizando varios datos de temperatura, humedad, presión atmosférica, nivel de ruido, nivel de CO2, voz del orador, nosotros podemos ver que estos elementos están relacionados. ¿Dónde está acá? Estes elementos estão relacionados o quanto o aluno consegue prestar atenção na sala de aula. Não sei se o aluno consegue ou não prestar atenção em aula. A gente tentar identificar como é que então, como podemos com estes elementos, como estes elementos podem afetar, interferir na capacidade do aluno de entender, compreender e construir conhecimento. Então vocês podem pensar na próxima prática, não? Se está muito caliente,
A gente não consegue prestar atenção. Nosotros no conseguimos prestar atención. Pero igual, ¿no? Si hace mucho frío, tampoco no podemos concentrarnos. A gente entender como que entonces, entender a temperatura cómo la temperatura puede influenciar nuestra capacidad de aprender y de enseñar también. Esto hace una gran diferencia. Da mesma forma, del mismo modo, isso daqui é relacionado isso está relacionado com proximidade. É interessante também porque nesse trabalho, en este trabajo, este artículo, nosotros hemos podido ver que mira el comportamiento del profesor dentro del aula. Então, o que é legal, né? Entonces, es interesante. De repente, alguns de vocês já foi professor. Algunos de ustedes son o han sido profesores, maestros, y estás haciendo una aula con 30 alumnos y puedes imaginar que toda semana, ¿no? Vas allá, haces tus clases sem você perceber, y sin darse cuenta, você fica ¿no? mais Te quedas más acá, ¿no? Más a este lado, ¿no? ¿no? Te quedas más del lado derecho que del lado izquierdo. Esto significa que los alumnos que están acá de este lado derecho, ellos van a recibir más información, y los alumnos que están del lado izquierdo no van a recibir la misma cantidad de información. Sí, esto no nos damos cuenta, pero y ahí ese trabajo, entonces este estudio nos enseña automáticamente a donde el profesor camina, ¿no? Qué cosa, por donde él camina en el aula con las personas que conversa. Entonces, como profesor, tú sabes que un alumno que tiene dificultad, e você acaba passando y tú 20 minutos toda semana. Toda la semana te quedas 20 minutos con él, ¿no? Y todos los otros los alumnos del aula, ¿qué ha sucedido con ellos? Entonces es importante ver que nuestras prácticas, a partir de un conjunto de datos que nosotros podemos tener, estos pueden ser cambiados. Entonces podemos cambiar la forma de caminar por el aula, hacer otro movimiento, para que puedas llegar a mayor cantidad de alumnos. Y hacer con que todos los alumnos puedan participar, ¿no? y que ellos no puedan ser afectados, ¿no? por un comportamiento que ni nosotros nos damos cuenta. No sé si ustedes ya habían pensado en esto alguna vez. Eu estou aqui olhando para esses slides. Por ejemplo, yo estoy acá mirando, conversando con ustedes, y estas personas que están acá están viviendo mejor que estas personas que están acá. Mira, si hubiera un mapa acá, aquí en la mesa, yo podría ver, opa, yo estoy solo del otro lado, no me estoy dando atención a estas personas que están acá de este lado. Entonces, espera, voy a venir acá para hablar acá. O que eles medem? ¿No? Lo que estos sensores miden. ¿Y cuál que es el objetivo? ¿Y cuál es el objetivo, ¿no? de hacer esta medición? ¿No? ¿Para qué sirve tener estos datos? Entonces, con esto podemos tener un mapa de las tecnologías, qué cosas ellas nos ofrecen y cuál es el objetivo de toda esta información tecnológica. Entonces yo puedo empezar a entender un poco cuál ha sido el objetivo de tener una tecnología para esto. Entonces acá podemos entender que para poder ver un microclima podemos utilizar diferentes tipos de sensores para diferentes mediciones. Interesante, ¿no? Y todo eso, toda esa tecnología nos sirve mucho si no entiendo si esto no lo relaciona con las necesidades de los maestros. Entonces, en conjunto hemos intentado entender cuáles son las necesidades de los maestros. Entonces hemos conversado con 410 maestros, con cada conversa hemos conversado entre 4 y 8 horas con cada maestro, ¿no? Entonces pueden tener una idea de cuánto demoró todas estas entrevistas. Y nosotros teníamos preguntas demográficas y preguntas específicas para poder entender la necesidad de los profesores. Y entonces ahí tenemos el punto principal.
Se eu perguntar para Si vocês, yo pregunto para ustedes, esta tecnologia ¿es buena para ustedes? O que eu acabei de fazer? ¿No? Entonces, ¿qué acabo de hacer? Eu coloquei um quadrado, He puesto un cuadrado, un cubo en tu cabeza, porque yo empecé a hablar de tecnología. E você, Y ustedes, con su experiencia, ustedes tienen una vivencia con el uso de tecnología. Y esto significa que su respuesta va a estar determinada en este conocimiento que tiene sobre tecnología. O sea, no vas a pensar más allá de esto, de tecnología. Es difícil que nosotros podamos ¿no? o caminar más allá, ¿no? Para saber cuál es el beneficio de la tecnología para nuestras prácticas. Entonces tenemos que hacer otro tipo de pregunta para los maestros, para que se pueda pensar cómo la tecnología, la inteligencia artificial y los objetos inteligentes, cómo esto nos puede ayudar en la práctica de nosotros maestros. Entonces, ¿qué preguntarían ustedes para los profesores? ¿Qué preguntarían a los maestros? Una sentencia pequeña. Por ejemplo, una pregunta chiquita que harían ustedes hacia los maestros sobre tecnología. ¿Qué es la tecnología para mí? O sea, ¿qué cosa es la tecnología para nosotros? ¿Qué es para ustedes? ¿O qué entienden ustedes por tecnología? Es legal a gente raciocinar eso. Es interesante pensar eso. Conceitos que porque están tan presentes, son conceptos que nosotros tenemos, mas que no necesariamente que están presentes, pero que pensa sobre ellos. Y muchas veces no pensamos sobre el concepto de tecnología. Es una herramienta, ¿no? Que nos sirve para poder gestionar y resolverlo mejor en nuestro trabajo. Muito bem, tecnologia é uma ferramenta. Tecnología es una herramienta para poder mejorar nuestro trabajo. Melhorar o nosso Si este trabalho, mejorar nuestro trabajo es pode ser explorado pouquinho mais. puede ser interesante, le podemos pensar un poco más cómo mejorar. O sea, ¿qué cosa es mejorar nuestro trabajo? A tecnologia permite entonces que ser más eficientes, aumentar comunicación, facilitar o nosso dia a dia, facilitar nuestro día a día, mejorar nuestro día a día. Sí. Las necesidades, la tecnología no es algo más que el hecho de cubrir necesidades de manera práctica, quizás que nos han ignorado o ha disminuido la cantidad de cosas. Por ejemplo, en un tiempo determinado la tecnología era de imprenta, donde están las grandes, con las ahora la tecnología que es necesaria. Para conseguir cubrir una necesidad de nosotros, ¿no? La tecnología es para ayudar a satisfacer necesidades. La tecnología está directamente relacionada, aparte de la educación en sí, con la eficiencia en cualquier campo. Y como creo de que la educación, el proceso central es la tecnología no deja de ser eso, sino un medio que facilita y cataliza los propósitos, en este caso, del mensaje que se quiere enviar en este caso, a los docentes, ¿no? Y lo hace también con eficiencia. Entonces, en este proceso de la eficiencia podría también medirse, ¿no? Quizá el tiempo, productividad y otros indicadores también para finalmente el proceso de eficiencia. Muito obrigado. Sí, muchas gracias. Eficiencia y comunicación. Entonces, eficiencia y comunicación. Y a comunicación. Entonces, la comunicación, con relación al punto de comunicación, ¿cómo puedo decir? Tem uma dúvida conceitual. Hay una duda, ¿no? Con relación a una duda conceptual, pero esto podemos ver, ¿no? Piaget. Si no, vamos a hablar de comunicación de Piaget y bueno, después. Mas olha o que pero mira, interessante, né? ¿no? Un punto que es interesante, ¿no? En eficiencia, para mí,
esta eficiência aumenta nossas capacidades. Então, esse aumento de eficiência, então, esse aumento de eficiência é aumentar nossas capacidades. Então, por analogia, de forma por analogia, nós podemos pensar que tecnologia é algo que a tecnologia é uma ferramenta que nos ajuda a ter superpoderes. Certo? Superpoderes. Já podemos ter superpoderes com tecnologia. Vocês atualmente em este momento não têm o conhecimento do mapa, não têm conhecimento do mapa da cidade, ou seja, não conhecem a cidade, mas pode chegar de um ponto a ser outro com uma tecnologia. E este é um superpoder. Sem saber, ou seja, nós aún sem saber, não conhecer a cidade, podemos ir de um ponto hacia outro. Não? Antes teníamos que enviar uma carta, agora podemos enviar um e-mail. Então, é comunicação instantânea. Então, é uma comunicação instantânea, de um ponto a outro. Esse é um superpoder de nós outros. É um superpoder. Então, a tecnologia é um superpoder. Então, podemos perguntar: qual é o superpoder? Então, qual é o superpoder? Gostaria de ter. Podemos perguntar a los maestros: qual é o superpoder que te gostaria de ter para ajudar em tu trabalho de enseñanza? E aí a gente pode perguntar. Então podemos perguntar como cada um desses superpoderes poderia ajudar em uma sala de aula, em uma sessão de classe. Então, qual é o superpoder e como esse superpoder te pode ajudar? Então, essas são duas perguntas fundamentais em que puedes quebrar esta barreira de que coisa é a tecnologia. Simplesmente ajuda o professor, podemos ajudar o professor a manter a criatividade e realmente poder pensar em quais são suas necessidades. Sim. De una forma, la pandemia hizo que nosotros los docentes pudiéramos cambiar nuestro paradigma, ¿no? En el 19 hacia atrás, algunos usaban lo que es la PowerPoint, pueden utilizar sus videos, YouTube y todo lo demás. Ya en la pandemia, en el 2021, como comenzaron a trabajar lo que es Canva, Gmail, otras plataformas, otros software, pero lo que es muy triste que hay algunas instituciones, escolares, como colegas, que al estar otra vez en la presencialidad están dejando de lado. Por ello, no podemos desaprender lo que aprendimos en los años hemos aprendido a trabajar, a integrar las TIC realmente. Nosotros en nuestro Ministerio de Educación tenemos una competencia 28, que es la competencia 28 de lo que es, se mueve en entornos mediados por las TIC. Entonces, es una competencia transversal que trabajamos nosotros en el colegio, a los docentes escolares, pero también hay cursos que tienen con colegas que se integran en estas tecnologías. Y ahora que apareció la inteligencia artificial aún más, que aún son reacios con el curso de revisión de ChatGPT y todo. Mas deixa eu parar você nesse momento, porque queria dizer uma coisa neste momento, no que este tipo de pergunta que hemos hecho acá, né, é independente do tempo. Ou seja, não está relacionado diretamente com tempo e tecnologia. Então, quando nós pensamos em superpoder, nós estamos presos nem à tecnologia, a um tipo de tecnologia e nem ao tempo. Então, esta pergunta poderia ser hecha há 100 anos. E há 100 anos para frente. Ou podemos fazer esta pergunta 100 anos mais adelante também. As respostas vão ser diferentes, mas a pergunta vai ser a mesma, tanto no passado como no futuro. Então, isso que é interessante. Então, isso é interessante porque com a tecnologia atual, nós podemos conseguir pensar em como nós podemos trabalhar um superpoder de um maestro. E isso, na tecnologia, conforme vai avançando, vai evolucionando, nós vamos pensando, continuamos pensando em superpoderes, pero utilizando tecnologias diferentes. Está bem? Então a gente pode perguntar também. Então também podemos perguntar quais são os aspectos éticos que se devem considerar. Pensando numa sala de aula, pensando em uma aula inteligente, o que significa isso para ti e como esta aula inteligente pode ajudar a que pueda ser um super professor. Perfeito.
E aí a gente fez essa pergunta para Nós temos hecho esta pergunta a vários professores. A grande maioria dos professores eram maior quantidade de professores eram professores de maestros de enseñanza superior. Então temos diferentes áreas, diferentes formações também, diferentes áreas. E aí só para a parte de análise temática. E para com relação à análise temática, foram fazendo as entrevistas. 3 pessoas han hecho as entrevistas. E estas pessoas todavía estão analisando toda a informação que hemos tenido para poder entender as respostas de los professores com relação às perguntas hechas. Por exemplo, com relação à pergunta 1. Outras coisas aqui, mas a gente deixou. Hay outras coisas, mas só hemos deixado o principal. Por exemplo, superpoder. Clarividência. Clarividência, ¿no? Em que tu puedas saber o futuro, saber como vai ser o futuro. Clarividência, eloquência, poder falar bem. Então, o pessoal está falando de comunicação. Então, estamos falando de comunicação. Hipnose, né? Superpoder para o maestro, hipnose. Time manipulation. Né? Time manipulation, né? Manipulação do tempo. Multitarefa. Multitasking, ser onipresente e onisciente. Persuasão, projeção de pensamento, projeção de pensamentos, superconcentração e outros relacionados a conhecimento, supercriatividade, superinteligência, supermemória, supervelocidade, telequinesis, telepatia, teleportação e imposing voice. Não sei como é acá no Peru. Pero as crianças, as crianças estão todas gritando, né? E o professor tem que dizer, cállense, não, siéntense. Então, esse imposing voice era uma professora que queria ter esse superpoder. ¿Por quê? Porque ella tenía una voz, ¿no? Muy baja y ella no conseguía hacer que las crianças se quedaran quietas. Entonces, tener esse superpoder era muy interesante para ella. O sea, no está relacionado con tecnología, pero son necesidades o ganas que os professores têm, os desejos de los maestros, para poder pensar, wow, como podemos, né, relacionar isto com tecnologia. Da mesma forma, também perguntou, né, a pergunta 2, na pergunta 2, como este superpoder te pode ajudar em uma sessão de classe, em el aula. Então, há respostas relacionadas com estratégias para melhorar o aprendizado, acompanhamento individual, aprendizado de imersão, aumentar a participação dos alunos em el aula. E outros pontos acá. Eles estão relacionados. E todo isso está relacionado. Não, está muito chiquito acá, não se pode ver. Mas está relacionado com os superpoderes. Por exemplo, hipnose. E relacionado com voz forte, está relacionado com a participação em classe, em aula. Eu queria hipnotizar os alunos. Então, se eu quisesse hipnotizar a todos os alunos para que todos pudessem prestar atenção e que todos pudessem participar da classe também. É interessante. Então, é interessante ter essa hipnose, né? Poder hipnotizar para que todos participem da classe. Então, é importante, né? Interessante ver o que está acá e, né? Que é o que os professores querem. Alguns dizem um professor, um maestro quer ajudar o aluno que está tentando aprender, e não gastar metade de todo o teu tempo ajudar a este aluno que não quer aprender nada. Só está ali e que está allá só porque quer estar aí ou porque é necessário estar aí, mas não quer aprender. Então é interessante pensar que o olhar do professor, não, a mirada do maestro. E estas respostas nos ajudam a entender as necessidades de los maestros. Por isso é importante ter este mapa. Ver que também tem muitas coisas ver também que há pontos relacionados com crescimento personal e profissional. Incentivos políticos estudantis e com relação à política estudantil e o desenvolvimento e redução de burocracia. E aí a gente tem também. Então, nós também temos pontos relacionados à automatização. Ou seja, se pudieras automatizar algo que é manual, a hora que tens que fazer de forma manual, que coisa seria que automatizarias?
Muchos hablaron control de tecnologías digitales. ¿Por qué? Porque para poder utilizar una tecnología, por ejemplo el computador, tenemos que conectar el cable y el cable no funciona, no sirve, y ahí quieres utilizar el micrófono tampoco funciona, y quieres utilizar internet y no hay internet. Entonces este control digital hace sentido, ¿no? Cuando nosotros pensamos en actividades manuales para poder ayudar al profesor. Otro punto. Gestión de actividades burocráticas. Muchos profesores tienen que, muchos maestros de PUC no tienen varias cosas que hacer, tienen actividades burocráticas, ¿no? Patricia para traerme va a tener varios, llenar informes, ¿no? Muchas cosas. Entonces esto es esto también está relacionado, ¿no? Preparación de material didáctico. Y tenemos varios puntos, ¿no? Por ejemplo, evaluaciones, ¿no? Las pruebas. Utilizar transmisión de contenido, ¿no? La gestión de alumnos. Entonces nosotros empezamos a entender algunas de las prácticas pedagógicas que están relacionadas con las necesidades de los profesores. Y ahí también podemos pasar hacia otras preguntas. Por ejemplo, si pudieras tener información de los alumnos, ¿qué información te gustaría tener de los alumnos? Por ejemplo, student commitment. Si yo sé que este alumno quiere aprender, pero no aprende, entonces yo voy a ayudarlo más. Pero si yo sé que este alumno no quiere aprender nada y tampoco no quiere aprender y no aprende, entonces no voy a estar tanto tiempo con él. Entonces es interesante pensar estos puntos, estos temas. Y estas informaciones nosotros podemos tener y conectar con otras tecnologías que he enseñado al inicio. Entonces nosotros podemos identificar algunos de estos puntos que están acá en este esquema. Entonces, ¿no? Saber cuál es el conocimiento de los alumnos, qué cosa ellos, si ellos han aprendido o no, han entendido el contenido, saber sus dificultades. Y hablando virtual, ¿no? Con relación al ambiente virtual, ¿no? Cuando dices una clase virtual, ¿no? Todas las cámaras están apagadas, ¿no? O sea, no puedes ver a nadie. ¿Será que estoy yo solo acá? No hay ningún alumno, no veo la cara de nadie. ¿Será que los alumnos están prestando atención? ¿Será que ellos están mirando Facebook enquanto yo estoy hablando acá? Entonces es interesante entender, ¿no? ¿Qué está sucediendo con los alumnos del otro lado? Y acá podemos ver otros puntos, otros temas importantes también. Todo relacionado a qué tipo de información nos gustaría tener de los alumnos, con aspectos éticos. Olha que interessante. Cada vez interesante, ¿no? Los profesores se preocupan con la observación de las leyes de consentimiento y transparencia, privacidad y confidencialidad y los límites éticos. Pero y si hay situaciones que no están dentro de la ley, que no están comprendidas por la ley. Por ejemplo, no sé si es importante tener los datos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Brasil hay una discusión sobre qué tipo de datos nosotros cómo podemos compartir datos, las leyes de tener acceso a datos de los alumnos, ¿no? Tener datos de alumnos, de profesores, de escuelas. Entonces, todo esto está relacionado con esta parte de leyes, ¿no? Entonces, la preocupación de los profesores está en observar la ley, ¿no? Y no otros puntos relacionados a temática con relación a datos. Entonces, ¿qué cosa sería una aula inteligente? Algunos que es tecnológica, automatiza los procesos, ayuda en el aprendizado. ¿Y cómo podría ayudarte una aula inteligente a ser un super profesor? Entonces, facilitar el relacionamiento entre alumnos y profesores.
oferecer apoio ao aluno. Entonces ofrecer apoyo al alumno Ter uma troca de experiência. y tener un intercambio de experiencias. Entonces, los profesores sienten que a veces tiene esta necesidad de hacer esta conexión en este proceso de aprendizaje. Y una sala de aula inteligente podría ayudar, ¿no? Una aula inteligente podría aumentar la calidad, tener mayor conexión con los alumnos, optimizar tiempo y ofrecer soporte tecnológico. Entonces todo este resultado ha sido para poder entender cuáles son las necesidades y cuáles son las necesidades de los profesores, de los maestros, ¿no? Y podríamos ver esto acá en Perú, en América Latina, en México, Uruguay y varios otros países para poder entender cuáles son las diferencias, los puntos en común de las localidades, ciudades, países. Nosotros llegamos a los resultados del mapa sistemático, tenemos el resultado de los análisis con los profesores y llegamos a esto, ¿no? Pero ¿qué es interesante acá? Podemos ver que a partir de la necesidad del profesor, ¿no? Lo que necesita, lo que ellos responden con relación a pregunta 1 y 2, podemos identificar subtemas de las necesidades del profesor y podemos identificar cuál es el objetivo de una determinada tecnología y el objeto inteligente acá al final. Entonces, para resolver un problema, por ejemplo, relacionado a estrategia de aprendizado, nosotros podemos tener varias conexiones acá y identificar cuáles son los objetos que pueden facilitar para resolver este problema, ¿no? Para mejorar el aprendizado. Del mismo modo podemos ver con relación a la pregunta 3, acá para la pregunta 4, pregunta 5, que es con relación a aspectos éticos. Entonces tenemos temas éticos y acá no hay ninguna tecnología para resolver esos problemas éticos y ética, porque tecnología no piensa en la ética, ¿no? Ahora está empezando a pensar. Hay toda una iniciativa, ¿no? global para el área de tecnología, también empezar a pensar en los puntos éticos, ¿no? de la ley. Entonces es interesante ver acá que 2020, 2021, hasta ahora, ¿no? Las cosas están cambiando. Entonces la pregunta 6, pregunta 7. Y acá terminamos acá la presentación para intentar contestar, ¿no? Con base en todas estas relaciones, ¿cuál es el papel del docente universitario frente a la inteligencia artificial? Entonces, ¿cómo estas informaciones, cómo podemos pensar? No solo con relación a la tecnología. No, yo quiero que el profesor, que el docente universitario entienda y tenga el chat GPT. Lo que quiero contestar es, a partir de la necesidad del profesor, del docente, cómo puedo trabajar con él para que él pueda utilizar diferentes tecnologías, incluyendo el chat GPT, si esta llega a ser la tecnología necesaria para que él pueda resolver su problema, resolver sus necesidades. Entonces, con relación al crecimiento personal y profesional, nosotros podemos pensar en competencias y habilidades de los maestros, educación continua, habilidades cognitivas, desarrollo de actividades burocráticas, estrategias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces podemos conectar todas estas necesidades que fueron identificadas con los diferentes tipos de tecnología. Y entonces puedes trabajar educación continuada y competencia para que él pueda llegar a su objetivo. Y uno de esos objetivos es y no empezar a partir de la tecnología.
Entonces la idea es, cuando nosotros pensamos en un profesor, tenemos que pensar primero cuál es su necesidad, cuáles son los objetivos pedagógicos, que podemos conseguir trabajar con el alumno y cuál es la tecnología que voy a utilizar. De este modo, esa es mi percepción. De esta forma creo que nosotros podemos pensar en inteligencia artificial, pensar en tecnologías de una forma integrada para poder apoyar al profesor en su práctica. ¿Está bien? Muchas gracias. Y entonces paso la palabra para Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Seiji Sotani por compartir tanta información y los resultados de su investigación con nosotros. Ahora pasaríamos a la ronda de preguntas. Brevemente, sí. Ahí hay una persona. Ahí el profesor José les va a pasar el micrófono. Muchas gracias. En el pipeline del diseño que presentó, se da por supuesto que los profesores saben lo que quieren y que saben lo que necesitan o que saben qué es lo que es mejor para los alumnos. Y sé que suena raro que lo pinte así, pero una de las grandes lecciones de la ciencia del comportamiento y del marketing es que nosotros muchísimas veces no sabemos lo que queremos y no sabemos lo que es mejor para nosotros y que eso debe ser testeado. Ya a estas alturas, después de tantos experimentos que se han hecho, lo que yo echo de menos en el diseño es un punto, una instancia en que se diga, verifiquemos que lo que los profesores quieren sean realmente lo mejor. ¿Dónde será eso? ¿Dónde será la capacidad del investigador, en este caso usted con su equipo, para decirle al profesor, esto que usted quiere tanto, ese superpoder que usted quiere, va a traer muchas consecuencias negativas? ¿Cómo se incorpora eso? ¿Cómo se testea eso? No solamente en el sentido de lo que, por ejemplo, los economistas dicen, preferencias estatuidas versus preferencias reveladas, sino que es uno de esos ejes. Voy a intentar resumir un poco. O sea, la pregunta ha sido, quizás los profesores no sepan qué cosa quieren. Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es tu necesidad? O sea, él no va a saber o quizás pueda saber y hablar algo que no es bueno para el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar este punto? Es una excelente pregunta y yo quiero hacer una otra pregunta. Contestar con una pregunta. ¿Por qué la mayoría de las políticas públicas, la gran parte de las políticas públicas del país de América Latina o países del subglobal, ellas no tienen resultado? Sobre todo sobre el uso de tecnología. Es otra área que nosotros estudiamos. ¿Por qué será que no es buena? ¿No? En otros países funciona, intentamos copiar acá y no sale bien. Y entonces una de las respuestas para esta pregunta es que nosotros no trabajamos con la persona que va a utilizar la tecnología o va a realizar una política pública. Entonces, con relación a educación, lo que nosotros hacemos acá es entender la necesidad del profesor en este momento. Ahora, independiente si esta necesidad es adecuada o no, según nuestro punto de vista como investigadores. Entonces yo doy la libertad para que el profesor pueda decidir sobre sus prácticas, cuál es su visión de educación, cuál es su visión también
del alumno como un producto final de la construcción de conocimiento compartido entre profesor y alumno. Entonces yo no miro esta perspectiva si está bien o no, si está correcta o no. Lo que yo miro es con relación a la percepción del profesor de cómo la tecnología puede atender a sus necesidades. Entonces a partir del momento en que se consigue resolver las necesidades del profesor, vamos a tener otras necesidades. Y estas otras necesidades en las que tenemos que trabajar también. Hay un estudio, ¿no? La pirámide de Maslow. No sé si ustedes ya han escuchado la pirámide de Maslow. Necesidades básicas, cómo ir al baño, dormir y necesidades. Tienes las necesidades. Entonces, si no llegamos a resolver la necesidad básica del profesor dentro del aula, él no va a poder pensar en prácticas pedagógicas que puedan ser más eficientes para los alumnos con los cuales él está trabajando. Entonces, disculpa, estoy hablando mucho, pero a partir del momento en que nosotros podemos resolver las necesidades básicas de los profesores, ellos van a tener la oportunidad y tiempo para poder pensar en su práctica pedagógica y poder ser más eficientes y apoyar mejor a los alumnos. Bueno, esta es mi forma de ver, ¿no? Quizás estoy totalmente equivocado, ¿no? O sea, mi palabra no debe ser la última. Estamos acá en un espacio abierto, donde estamos construyendo, ¿no? Conocimiento. Entonces, no creo en mí. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Pueden levantar la mano. Aquí hay una pregunta. Acá se está construyendo un puente entre las necesidades de los docentes y las tecnologías basadas en la inteligencia artificial. ¿Dónde entran las necesidades de los estudiantes? Si ellos lo consideran o no una necesidad, incorporar la inteligencia artificial en sus procesos de aprendizaje. Lo digo, no es inteligencia artificial, pero sí es uso de la tecnología. Les propongo yo a mis estudiantes, vamos a trabajar un foro. Me dicen, no, ya no más. Ya no más tecnología. Acá, vengamos acá, queremos en vivo. Entonces, eso me hace pensar también en cómo cruzar esto con las necesidades de los estudiantes, las necesidades de relación después de una post-pandemia, las necesidades de interacción, de necesidades propias del joven, quiero decir, en el aspecto socioemocional. Gracias. Excelente pregunta también. Yo creo que puede ser una extensión de este trabajo, ¿no? Hacer esta conexión. Nosotros no hemos mirado al alumno, o sea, en este trabajo no hemos mirado hacia los alumnos, porque nuestra visión es construir políticas públicas con tecnología. No hemos considerado a los alumnos. Entonces, al final, quien ejecuta políticas públicas relacionadas a la educación, ¿no? Es el que está relacionado con el profesor, y esto va a nacer del profesor. Entonces empezamos por el profesor y es necesario pensar las necesidades de los profesores, cómo esto está relacionado con las necesidades de los alumnos. Entonces más o menos la pregunta que hizo antes, ¿no? Cómo poder unir, poder entender, ¿no? El impacto de las diferentes prácticas del profesor en el bienestar del alumno, en la participación del alumno, ¿no? Está bien. Sí, puede ser una extensión de este trabajo. ¿Otra pregunta? ¿Cómo hacer que la inteligencia artificial no malogre la ética moral del alumno? Gracias. Boa pergunta. Buena pregunta. Excelente pregunta.
Si pensamos desde el punto de vista ético, nosotros necesitamos primero definir y operacionalizar qué cosa es ética para nosotros, dentro del contexto escolar, dentro de la sociedad, dentro de un país, dentro de la relación entre varios países. Entonces, ¿qué cosa es la ética? Entonces, el gran reto es, con relación a inteligencia artificial, es difícil. ¿Cómo trabajar ética moral dentro de inteligencia artificial? Entonces tenemos mucha dificultad para poder definir el concepto de una forma consistente, porque posiblemente no como leyes, pero lo que a veces es ético para ustedes no es ético para mí, porque depende de nuestros valores morales. Entonces hay una disciplina en Harvard que se llama lideranza moral. Y tienes, por ejemplo, puntos contrarios. O sea, por un lado tiene derechos individuales y también tienes por otro lado common good, el bien común, o sea, el bien común. Entonces, varias veces las decisiones que nosotros tomamos, que tenemos, ellas están dentro de estos dos puntos. A veces el derecho individual y el bien común están relacionados, a veces no, están separados. Entonces la pregunta es, ¿será que inteligencia artificial debería tener esta decisión? ¿O nosotros debemos trabajar con nuestra conciencia y utilizar inteligencia artificial para ayudar al alumno a entender cuáles son sus valores y cómo él puede utilizar esta tecnología de la mejor forma posible? O sea, yo no creo que nosotros debemos colocar inteligencia que nosotros llamamos intrapersonal, que está relacionado con ética en los computadores, porque nosotros estaríamos sustituyendo una capacidad humana que es extremadamente importante y que es diferente entre personas, entre países, entre diferentes sociedades. Y eso está relacionado con que si nosotros ponemos en una tecnología, y si ponemos esto dentro de una tecnología, esa tecnología es distribuida en diferentes puntos, entonces vas a imponer una ética moral en diferentes partes, en diferentes locales. Y yo creo que eso, a partir de la visión de cultura, de una sociedad que crece, que cambia, que se desarrolla. Yo tengo muchas preocupaciones con relación a este punto. Hay algunos amigos que están trabajando en esto. Y ahora con estas tecnologías por ejemplo, chat GPT, poner alguna traba moral, alguna dificultad moral en las tecnologías artificiales, solo que estas barreras morales, ellas no están no hacen parte de una conciencia sobre lo que es correcto o no. Entonces las personas que han tomado esta decisión están imponiendo una ética moral sobre nosotros. Voy a ver un ejemplo. En Brasil nosotros tenemos Lula y Bolsonaro. Acá en Perú no sé cómo es. Si hay alguien, mejor no hablar de Perú. Ok, está bien. Entonces, el caso de Brasil, Lula y Bolsonaro. Entonces, como Bolsonaro es una persona, ¿cómo puedo decir? Que unos creen que él es extremo y otros no,
Entonces vas a tener una dificultad de poder identificar a dónde, cómo vas a poner, ¿no? Esta cuestión, este tema de ética y moralidad. ¿Dónde está el Bolsonaro, no? Extremo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el chat GPT, si pides para hablar sobre Bolsonaro, ¿no? Él va a decir, yo no puedo escribir sobre esta persona porque esta persona, ¿no? Y cuando pones sobre Lula, sí, él sí escribe de Lula. Entonces, ¿qué sucede? Han puesto una barrera moral, ¿no? Pero sin un pensamiento crítico para que puedas entender que son dos personas, ¿no? Son dos tipos diferentes, con visiones diferentes, ¿no? Y que tienes que ver, ¿no? Esto cuando estás trabajando con gran cantidad de personas. Entonces, estos problemas pueden suceder. Entonces, si pensamos que determinada tecnología diga que pueda decir que un idioma de Perú, indígena, existe un idioma inca acá, quechua, quechua. É idioma proibido. Imagina que el ChatGPT diga que quechua está prohibido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aumentar el bien común. Entonces, cuanto más personas hablan el español, va a ser mejor. Alguien puede tener esta idea, ¿no? E aí o que a gente faz? E aí que vamos fazer? Porque existe agora uma tecnologia. Porque agora há uma tecnologia que está imponindo esto para eso a nosotros, e esto se vai volver problema. Y esto, ¿no? Va a trabajar contra nosotros. Disculpa la respuesta, estoy hablando mucho, pero es importante pensar hasta dónde la tecnología puede ir y hasta, ¿no? y cómo nosotros con nuestras capacidades como seres humanos, ¿no? podemos participar de este mundo en relación con la tecnología y la sociedad, ¿no? Cómo pueden estar unidas. Entonces tenemos que entender cuál es nuestra función, ¿no? Entender tecnología, entender nosotros. Y si no vemos esto, tenemos que entender, si no vamos a estar creando un mal para la sociedad. No sé si está bien.